Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Raf, ¿Me escuchan todos? Sí, buenas Rav, tardes, buenas tardes aquí. Ok. A Luis no lo escucho también, pero... Sí, sí, Raf, buenas tardes oh, desde México. ok. Bueno, ok, ¿empezamos? Sí, Ok. Bueno, hoy vamos a dar una clase sobre la fiesta se conmemora esta semana, que es la conmemoración de la entrega de la Torá. El día de Shavuot, la época de Shavuot es la época en la cual Dios dio la Torá al pueblo de Israel. Y la pregunta que puse como título de la clase es, ¿cuántos códigos de la Torá fueron entregados en Sinai? ¿Y qué tienen que ver con los demás pueblos? Para entender eso hay que entender de que la entrega de la Torá fue un proceso que duró 40 años. Es decir, la entrega de los 10 mandamientos pasó ese día, pero ya varios preceptos y varios fundamentos de la Torá fueron dados antes, y la mayoría de los demás preceptos fueron dados después, durante 40 años. Ahora, lo que se llama Torá fue, lo que nosotros decimos Torá viene a ser la Torá escrita. Que es la Torá escrita, viene a ser la Biblia escrita, pero también tampoco la Biblia escrita fue dada en el monte de Sinai. Fue dada durante 40 años por Moshe. Él en el monte de Sinai recibió los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos vienen a ser, como dice Rabbeinu Saadia Gaón, vienen a ser las raíces de todos los 613 preceptos. ¿Sí? Todos los preceptos salen de cierta manera de las raíces de los 10 mandamientos. Entonces, si la Torá fue dada durante 40 años y hubo cosas que fueron dadas antes del asunto, antes del monte de Sinai, entonces, ¿para qué hacía falta hacer todo este drama? Poner a todo el pueblo de Israel en el monte de Sinai y hacer todo tipo trucos de pirotécnica con terremotos y con volcanes y con fuego y con demás y demás y demás, todo este lío, si al final no fue entregada la Torah ahí, fue entregada durante 40 años de a poco, ¿para qué hacía falta todo ese asunto? Hacía falta todo ese asunto porque hay que entender de que en el monte de Sinai hay una discusión, no una discusión, hay ciertos tipos de enfoques distintos sobre el por qué hacía falta de que Dios haga todo ese asunto del monte de Sinai. Uno es la explicación del Rambam. El Rambam Maimónides explica de que el pueblo de Israel tenía todavía ciertas dudas sobre parte de la profecía de Moshe. Es decir, ellos sabían de que Moshe los tenía que sacar de Egipto. ¿Ok? Y eso lo hizo, y eso le creyeron. El asunto es que de repente vino Moshe y le dijo, bueno muchachos, nos encontramos en el monte de Sinai, yo subo al monte y les traigo un código de fe y de leyes, y va a haber un montón de preceptos, y un montón de cosas que hay que hacer, y un montón de cosas que está prohibido hacer. ¿Ok? ¿Todo bien? Entonces el pueblo dice, discúlpeme, eso no es parte de la misión de usted. Usted, Dios lo mandó para sacarnos de Egipto y llevarnos a la tierra de Israel. ¿Usted quiere hacer una parada en el medio? Hágalo. ¿Quiere tomar un jugo de naranja en la mitad de nuestro servicio? Tómaselo. ¿Quiere tomar un café para despabilarse un poco? Despabílese. Pero usted no me puede traer ahora un código de leyes obligatorias, prohibiciones y acciones obligadas a todo el pueblo de Israel en todas las generaciones. ¿Y quién le dijo de que es parte de su misión? Es decir, cuando Dios nos nombró a usted, les dio una misión. Eso es lo que usted nos dijo a nosotros. Usted no nos dijo a nosotros, vamos a salir de Egipto y vamos a recibir una Torah. Usted lo llama Torah. Bueno, lo acepto, no hay problema. En el monte de Sinai. Usted no nos dijo eso. Nos dijo que nos iba a llevar a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. ¿De dónde salió el asunto de la Torah en el medio?
¿Quién dijo que hay que recibirla? ¿Quién dijo que usted es la que me tiene que mandar? Entonces dijo el Rambam, ellos pidieron escuchar directamente a Dios. Es decir, ellos no negaron de que Dios le quiere dar. Ellos dijeron de que, bueno, si usted nos quiere dar eso y quiere ser un intermediario para darnos esto, entonces necesitamos escucharlo directamente de Dios. Discúlpeme, no se ofenda, pero es algo demasiado importante y demasiado santo y demasiado obligatorio a nosotros y a todas las generaciones del pueblo de Israel para que usted nos venga con un cuento de que, ok, hay una Torá y hay que recibirla y yo soy el encargado de transmitirla. Discúlpeme, nosotros no tenemos la forma de hablar con Dios, que Dios se presente y nos diga de que es cierto, es así. ¿Ok? Entonces quiero ver si Dios hubo que hacer todo ese asunto para que Dios se revele. Eso es lo que dice el Maimónides, Rambam. Hay otro tipo de enfoque un poco distinto, puede ser que no hay una discusión esencial entre ellos, es el enfoque de Rabbi Yehuda Levi, el libro de Kuzari. Yehuda Levi es 2 generaciones antes de Maimónides. Él dijo de que la presencia de Dios en el monte de Sinai y todo este asunto no fue para que el pueblo crea a Moisés, sino para demostrarle al pueblo de que existe la profecía. ¿Qué significa que existe la profecía? De que una persona puede profetizar. Porque hasta el día de ahora Moshe Rabbeinu puede pasar como una persona que tiene fuerzas, es una especie de mago, super mago, pero ¿quién dice de que Dios está acá? Es decir, ok, hubo milagros increíbles como la partida del Mar Rojo y que se mató a todos los soldados de Egipto, ok, pero con todo eso tenía ciertas dudas sobre si es tan así, es decir, si la profecía es tan así, si es algo que tiene que ver con Dios. Entonces le pidieron a Moshe los llevó al monte de Sinai para que escuchen a Dios. Y al escuchar a Dios, entendieron y dijeron así, ok, si nosotros, todos los que estamos acá abajo, escuchamos la voz de Dios, existe la profecía. Si la profecía existió en Abraham, Isaac y Jacob, pero ¿quién dice de que este Moshe es también profeta? Hace falta ver que Dios se comunica con la gente, se comunica con su pueblo. Entonces hacía falta de que haya una especie de acción, una preacción de Moshe para, espera un segundo, entonces quería ver si, quería ver si la profecía existía en el pueblo de Israel. Pero con todo eso se nos explica, tanto para Maimónides y tanto para el Rabbi Yehuda Levi, tanto para Maimónides en su libro, en el Mishneh Torah, y tanto a Rabbi Yehuda Levi en su libro Kuzari, no se explica por qué hace falta toda esta pirotécnica, porque Dios puede hablar sin hacer todo este lío, sin hacer truenos y terremotos y volcanes y todo el asunto. No, el asunto es el siguiente. Dios hacía falta que lo haga eso, ¿por qué? Porque eso provoca a la persona una especie de conmoción. La persona que entra a una situación en la cual va a hablar con Dios, tiene que entender, tiene que emocionarse, tiene que sentirse, temer a Dios. No existe un encuentro con Dios que uno no tenga una parte de, wow, no es un encuentro con mi amigo. Dios no es mi amigo. ¿Ok? Dios es mi Señor. Dios es el creador del mundo. Dios me ama como un padre, pero Dios no es mi amigo. No lo conozco hace mucho. ¿Ok? Entonces tengo que tener mi cuidado y para eso hacía falta toda esa conmoción de que toda la tierra se conmueva para que el pueblo de Israel entienda de que esa Torah no es una ciencia, es la sabiduría divina. Y tengo una relación con la Torah, que es una relación con la Torah como debe ser, no una relación científica, una relación de pensamiento, es una relación de alma. ¿Entendido? Y esa relación de alma tiene que ver con cómo una persona entra en esa situación. Es como una persona que
Es como una persona que entra a ver a un rey o a un presidente. Entonces entra, están los secretarios y las secretarias, y la primera sala, y la segunda sala, y los oficiales, y los que los cuidan, y esto y lo otro. ¿Y para qué lo hace? Para que la gente entre al rey o a la reunión importante de manera más respetuosa. No es porque lo necesita, el que lo necesita es la persona que entra. Es decir, no, acá no, el rey lo necesita porque es un orgulloso. Dios no necesita, no se quiere hacer orgulloso. Dios, para nuestro bien, nos hace que nosotros entremos recibiendo la Torá con una especie de respeto divino. Y ese respeto se logra a través de toda esa pirotécnica. Como sea, como sea. La Torá oral, es decir, en el monte de Sinai lo que fue una especie de pacto entre el pueblo de Israel y Dios. La Torá, como dijimos, la Torá escrita fue dada durante 40 años. Esa es la primera Torá que se fue entregada. La segunda Torá que fue entregada es la Torá oral, porque la Torá oral viene a ser las explicaciones de que Moshe dio a los preceptos. Es decir, los preceptos están escritos en la Torá, todos los preceptos están escritos en la Torá, pero están escritos de manera muy, ¿cómo se dice? No desarrollada, muy corta, muy no detallada. Los detalles de cada precepto tienen que ser de manera oral. Se imagina que si Moshe tenía que dar también los detalles de cada precepto, no terminaba más. Entonces no alcanzaba los 40 años para poder escribir eso. Entonces hacía falta escribir de manera muy corta, muy concisa, y el desarrollo es la Torá oral. Que nosotros recibimos en el monte de Sinai la Torá escrita y la Torá oral, es decir, la base de la Torá escrita, que son los 10 mandamientos, y después durante 40 años la escritura misma, y también la Torá oral, que es las explicaciones de los detalles de los preceptos de la Torá y demás y demás. Pero, ¿qué otra Torá? ¿Recibimos tercera Torá? ¿Hay alguna tercera Torá? Sí, hay alguna tercera Torá. ¿Qué tercera Torá hay? La Torá que Dios entregó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel lo entregue a las demás naciones. Escúchame bien. Es decir, cuando Dios dio en el monte de Sinai, le dijo a Moshe Rabenu, está escrito en el libro de Dvarim, que él escriba la Torá Ba'er Etev, bien explicada. Dicen nuestros sabios en el Midrash, ¿qué significa bien explicada? Es decir, bien clara. Dicen nuestros sabios en 70 lenguas. Es decir, la Torá tiene que estar escrita en 70 lenguas. ¿Qué es lo que quieren decir nuestros sabios que tiene que estar escrita en 70 lenguas? En la sección semanal de la salida de Noé del arca, aparecen ahí los 3 hijos de él y salen todas las naciones que salieron de los 3 hijos. Y si uno se la cuenta, salen 70. 70 naciones. Esas 70 naciones, Dios le dice a Moshe, tú escribas para que esas 70 naciones entiendan la Torah. ¿Por qué hacía falta que Moshe escriba para que entiendan la Torah? ¿Qué le importa a Moshe que los demás pueblos entiendan Torah y no entiendan Torah? No, ese es el asunto. La Torah es para toda la humanidad. ¿Ok? Una parte de la Torah es para nosotros y también las personas que no son judías también tienen parte de la Torah que tienen que recibirlo, tienen que saberlo y pueden saberlo y pueden estudiarlo. ¿Ok? Hay cosas que deben estudiarlo y hay cosas que pueden estudiarlo. Pero como sea, la Torah es lo que nos quiere decir nuestros sabios en el Midrash y en el versículo está deducido de que la Torah tiene parte de la Torah es la relación de nosotros con los demás pueblos. Es decir, lo que nosotros debemos recibir en el monte de Sinai para entregar a la humanidad. Y eso no es parte de la Torah oral, no es parte de la Torah escrita ni parte de la Torah oral. Es
como otra Torah. Es decir, es parte de la Torah escrita y parte de la Torah oral, pero que tiene que ver con los demás pueblos, no con el pueblo de Israel. Es decir, no matar. Es uno de los preceptos más importantes de la Biblia. Y también las personas que no son judías tienen que cumplir con el precepto de no matar. Pero con todo y eso, el no matar de no judíos no es el no matar de los judíos. Es otro asunto. Es distinto. No quiero entrar en detalles, pero en cada cosa es distinto. Estamos ahora traduciendo el Shulchan Aruch, el libro, el código halágico de los noajidas, al español. Estamos ya por terminar, Dios quiere, y vamos a ver cómo lo sacamos a publicación. Pero el asunto es que los preceptos son distintos. Entonces, primero hay que entender de que cierta parte de los preceptos, primero no son 7, son más de 70. ¿Ok? Como los 10 mandamientos son las raíces de los 613 mandamientos, los 7 preceptos de Noé son como especie de raíces de más o menos hay una suma hay quien dice cuenta unos 30 y pico, hay quien dice unos 70, parece que tiene razón. Son como 70 preceptos. Aparte de los preceptos morales, es decir, ser una buena persona. ¿Ok? Ser una buena persona, no mentir, comportarse como debe ser, comportarse con respeto. Eso es algo que la lógica lo obliga. Entonces, nuestro comentarista dice, en todo lo que la lógica obliga, también los no judíos están obligados. Como los judíos están obligados, también los no judíos están obligados, porque la lógica lo está obligando. ¿Ok? Nosotros no somos animales, somos seres humanos. Y lo que obliga a una persona a ser humana por el solo hecho de tener lógica, obliga también a una persona que tampoco es judía. ¿Entendido? Entonces, vemos de que la parte que tiene que la Torá que fue entregada en el monte de Sinai es para nosotros, pero para los demás pueblos también. Pero ¿cuál es lo esencial que es para nosotros y que tiene que ver con los demás pueblos? Hay que entender el hijo de Maimónides, se llamaba Rabbi Abraham ben Rambam. Rabbi Abraham, el hijo de Rambam, le escribió varios libros que casi ni se conocen porque estaban en manuscritos, no llegaron a nuestros días, pero lo que llegó en manuscritos se publicó, y libros de preguntas y respuestas de Alajá, y hay también un comentario de la Torah, que se encontró únicamente los comentarios del primer libro, Bereshit, Génesis, el segundo libro, Shmot, y parte del tercer libro, la primera parte del tercer libro. En el libro de Shmot, el segundo libro, cuando habla del asunto de la entrega de la Torah, él pregunta una buena pregunta. ¿Para qué hacía falta entregar la Torah? ¿Cuál es el objetivo de entregar la Torah al pueblo de Israel? ¿Por qué? Dice así, si el objetivo es hacer que haya gente apegada a Dios, es un objetivo que no hace falta que haya Torah. ¿Por qué no hace falta que haya Torah? Porque él dice de que antes de la entrega de la Torah hubo gente, no del pueblo de Israel, que llegó a un nivel de apego a Dios enorme, increíble. Y están escritos en la Torah. Hanoch y Matushelach y Noach y demás y demás y demás. Y es sabido de que en muchos pueblos había gente que vivía de una manera de apego a Dios de manera total. Hay que entender de que lo que él dijo está también influenciado por las teorías del Islam sufi, que los sufi, que son filósofos islamistas, que hablan mucho del asunto del apego a Dios y demás, y él estaba muy, muy influenciado por ellos también. Y entonces dijo, bueno, si la Torah viene a ser gente apegada a Dios, no hacía falta la Torah, porque antes de la Torah también hubo. Entonces, ¿para qué hacía falta de que Dios nos entregue la Torah? Muy simple. Como está escrito explícitamente en el versículo de la Torah. Antes de la entrega de la Torah, Moshe Rabbeinu 3 días antes les dice, bueno, ustedes tienen que prepararse, 3 días tienen que purificarse y demás y demás, y ustedes tienen que recibir algo que los va a provocar, si tienen que hacer un pacto con Dios, de ser 4 palabras en hebreo. Y las voy a traducir.
Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh. Mamlechet Kohanim viene a ser un reino de sacerdotes, es decir, y en el Tanaj varias veces sacerdotes son como enviados divinos. Es decir, un reino de enviados divinos y Goy Kadosh, y un pueblo santo. Pueblo santo. Entonces dice Rabbeinu Abraham en el Rambam, el hijo del Rambam, la Torah no viene a arreglar ninguna persona particular, porque personas particulares pueden estar apegadas a Dios sin la Torah, como probamos, como hubo muchos ejemplos antes de la entrega de la Torah y hasta el día de hoy. Entonces, ¿para qué viene la Torah? Para provocar a un pueblo y una nación santa. Santa, no ética. No ética. Santa. Hay una confusión de que la gente piensa de que la Torah es ética. La Torah no es ética. No es ética ni tiene misión de que la persona sea ética y es mejor, mucho mejor que sea ética. Pero nunca la ética suplanta la santidad. ¿Okay? La Torah viene para que la gente sea santa, no para que sea ética. Porque si no, una persona que es ética de nacimiento y se crió como una persona ética, no hace falta que estudie Torah, no hace falta que cumpla los preceptos, porque él dice, yo soy una persona ética. ¿Para qué tengo que recibir todos estos preceptos? Usted me condena a un trabajo divino todos los días, desde que me levanto hasta que me duermo, desde que nazco hasta que me muera. ¿Para qué? Para ser ético. Yo soy ético. Estoy anotado en el Club de Éticos Mundiales. Soy el presidente honorario del Club de Éticos Mundiales y pago mi cuota mensual, porque soy una persona muy ética. Es decir, yo soy ético, ¿para qué hace falta Torah? Y porque usted no sabe, no entiende, la Torah no quiere que usted sea ético. Es decir, no, la Torah no tiene como misión de que la persona sea ética. La Torah tiene como misión de que la persona sea santa. Primero, esta clase está, la voy a dedicar a la señora Batia, Bat Feige, Batia, hija de Feige, que es la madre del rabino Uri Sharki, que murió ayer. La madre del rabino Sharki murió ayer, y esta clase va a ser en su honor. Rabino Sharki es el presidente de nuestra organización. Entonces, volvemos. La Torah no quiere que las personas sean éticas, quiere que las personas sean santas. Seguro que sin ética una persona no puede ser santa, pero la santidad es mucho más que la ética. Es decir, la santidad no contradicía la ética, pero la santidad es mucho más alta que la ética. Porque ética, como dijimos, se puede aprender en nuestros sabios en el tomo de Sotá, dice que si no estaba la Torá, uno puede aprender tal y tal cualidad de los animales. Esto si no hay Torá, pero ahora que hay Torá no se aprende de los animales, se aprende de la Torá. Que la Torá nos da la posibilidad de ser éticos y ser santos. Ahora, esa posibilidad de santidad es también la posibilidad de una persona que no es judía de ser santo, de cierta manera. Tener algo de la santidad. Y cada uno recibe lo que le falta. Es decir, cada uno tiene que entender de que la Torá está dada a cada pueblo según lo que le falta. Es decir, la base son los 7 preceptos de Noé. Pero lo que se suma de eso depende de cada pueblo. Por ejemplo, en el Tanaj, en el libro de Irmiao, nos dice así: vayan al pueblo de los quitiitas, o vayan al pueblo de los kedaritas, y fíjense si ellos cambiaron a su Dios. Y el Dios de ellos es falso, es mentira. Pero mi pueblo me cambió a mí, que yo soy el Dios. Yo soy Dios en serio. Es decir, Dios ahí está como una especie de está como reprochando al pueblo de Israel, de que los demás pueblos se aferran a su fe y ustedes no se aferran a mi fe. Pero ahí hay que entender. Dios en el versículo dio 2 ejemplos: los quitiitas y los kedaritas. Hay que entender un poco de geografía para entender la explicación. Kitim son las islas de Grecia.
Chipre y demás, y era del archipiélago de Grecia y demás. Ahí vivían los quititas. Y los Cadarim son los que viven en el desierto de Saudía, hoy en día. Es decir, hoy en día no viven, no existe más, pero lo que es hoy en día el desierto de Saudía. Ahora dice en el Midrash, los quititas adoraban al fuego y los cadaritas adoraban al agua. Tienen un dios del agua y este tiene un dios del fuego. Dice el Maharal de Prague, explica este versículo y dice así: cada pueblo inventa una religión según lo que le falta a él. Si una persona que vive en un archipiélago, agua tiene, ¿no? Está rodeado de agua. Entonces no le falta agua. ¿Qué es lo que le falta? Fuego. Entonces tiene un dios del fuego. Una persona que vive en el desierto, arena tiene, ¿no? Camellos tienen, ¿sí? ¿Qué le falta? Agua. Entonces tiene que ser un dios del agua. ¿Entendido? Dios del agua. Dice el Maharal así: es sabido de que el agua apaga el fuego. Es decir, y con todo eso de que el agua apaga el fuego, las personas que viven en las islas y adoran al fuego saben de que su Dios es muy parcial, de que su Dios inventado por ellos es algo que no tiene, ¿cómo se dice? No puede enfrentar al agua, al otro Dios. Pero con todo eso no lo cambian. Y ese es el reproche del profeta. El profeta dice: no entiendo. Los demás pueblos saben de que su Dios es limitado y no puede ganar otro Dios. Y con todo eso están aferrados a ellos como no sé qué. Y ustedes saben de que Dios, yo mismo, Dios, es todopoderoso y hago lo que quiero y cuando quiero y como quiero. Y nadie puede enfrentarme contra mí. Y ustedes me cambian a mí. ¿No les da vergüenza? Ahora, ¿cuál es el secreto de eso? De que la Torah es algo general. El pueblo de Israel, ¿cuál es el versículo que más fundamental de la fe judía? La fe en un solo Dios. Esto está significado en el versículo que dice: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es único. ¿Hasta acá? Ok. ¿Por qué el pueblo de Israel se aferra a este versículo? ¿Por qué en la Torá está tan denominado ese versículo como un versículo tan especial? Porque una persona antes de morirse, primero ese versículo lo dicen los judíos 4 veces por día. Y cuando una persona se muere, él mismo y los que, si puede, y los demás que están al lado de él, tienen que decir ese versículo, que dice de que Dios es único. ¿Por qué hace falta? Porque, como dijimos, cada pueblo necesita lo que le falta. Los quititas le faltaba fuego, adoran el fuego. Los caderitas le faltaban agua, adoran el agua. Los judíos, ¿qué les falta? Unión. Se matan entre ellos. Es decir, los judíos tienen la perrísima costumbre de discutir siempre. Siempre. Está bien de vez en cuando porque así se desarrolla más. Pero con todo eso, lo que nos falta es la unidad. Entonces nosotros decimos que Dios es único. Para decir que por lo menos somos únicos. Hay una cosa que es única. ¿Entendido? Ahora, ¿tienen preguntas por ahora? ¿Hay alguna pregunta? No, Rob. ¿Todo bien? Todo bien, Rab. Bueno, seguimos. Entonces, lo que fue entregado en el monte de Sinai es la Torá oral. Yo sí tengo una pregunta. Sí. ¿Quién habla? Jamie. Sí. Usted ¿De dónde? decía que Montería, Colombia. Sí. Bueno, usted decía que cada pueblo inventaba el Dios de acuerdo a lo que le faltaba. Hay un libro muy, muy antiguo de la cultura hindú que se llama Dir Veda. Muy antiguo. De la época de Abraham vino. Y ahí dice de que cualquier persona, grupo de gente, que se junta juntos y decide
creer en algo, ese algo funciona, pasa a ser Dios. Es decir, según lo que él dice, Dios es lo que, lo que quieren las personas creer. Y él dice, Ok. funciona. ¿Ok? Bueno, y yo ahí tengo la pregunta. Y entonces, ¿cómo uno comprueba que lo que en lo que creyó Abraham no resulta de ser un invento? Que no es un invento lo que dijo Abraham. Exacto. Muy simple. Históricamente, el único pueblo que hubo milagros de esa manera, que son innegables, la salida de Egipto, la partida del mar del Sinai y demás, la partida del Mar Rojo y demás, es el pueblo de Israel. Es decir, hay cómo probar de muchas maneras. Una de, como dijimos, milagros populares, ¿ok? Si yo vengo y te cuento un milagro de que estuve en tal lugar y vi tal milagro, no sé si me tienen que creer. Si vienen 10 y cuentan ese milagro, hay por ahí más que creer. Si vienen 4 millones de personas, decidimos, lo vimos, es más facto de que hay que creerlo, ¿ok? Te voy a dar un ejemplo muy fácil. Yo cuando tenía, no sé, 15 años, los americanos mandaron la misión Viking a Marte. Llegó a Marte, la misión, no con gente, únicamente el satélite. Llegó, sacó fotos, volvió, no sé cómo es el asunto. No volvió, se quedó ahí. Pero mandó fotos y demás, llegamos a Marte, bueno, la gente se emocionó mucho. Bueno, la NASA, estaban todos contentísimos. Aparte contentos porque llegaron antes que los rusos, ¿no? Como sea, yo me acuerdo que estaba en Brasil. Estaba de vacaciones en Brasil o algo así, no sé qué tenía que hacer en Brasil. Yo soy de Argentina. Entonces subo un taxi en Río de Janeiro y le dije al taxista, ¿viste que los americanos llegaron a Marte? Me dice taxista, todo mentira. ¿Eh? ¿Cómo todo mentira? Sí, todo mentira, es un cuento chino. Los americanos mienten a todos y ahí están mintiendo también. Hacen una película con arena roja y llegamos a Marte, sí, todo cuento. No le creo a nadie. Bajé del taxi y empecé a pensar, está equivocado, llegaron a Marte. ¿Pero por qué? En Hollywood se puede hacer una película, muy buena película, con arena roja y llegamos a Marte y sale $100. Mucho más fácil que mandar un satélite a Marte que sale centenas de millones de dólares. Entonces, ¿por qué le creo de que sí llegaron y pienso de que no es mentira? Y ahí tuve que elaborar todo el asunto. Me llevó unos días elaborar el asunto. ¿Por qué le creo a la NASA y no le creo al taxista? Muy simple. Hay 3 tipos de pruebas. Una es la prueba que tiene que ver con nuestros sentidos. Es decir, yo sé que este teléfono, ¿ok? Existe. ¿Por qué sé que existe? Porque lo usé muchas veces, escuché ¿cómo se dice? Los llamados y lo estoy tocando. Entonces existe. ¿Entendido? Eso es lo que tiene que ver con nuestros sentidos. Yo sé que el fuego es caliente, no porque me cuenten, sino porque una vez me quemé. ¿Entendido? Eso es lo que tiene que ver con sentidos. Eso es lo básico natural. Más elevado y más verdadero es cosas que no tienen que ver con los sentidos, porque los sentidos es algo muy limitado por lo que en mi ámbito que tiene que estar muy cerca mío. ¿Cómo sé que algo existe sin verlo y sin oírlo y sin palparlo y sin olerlo y sin tocarlo? ¿Cómo? Por la lógica. Es decir, yo a mi a mi tatarabuelo no lo conocí. Pero es lógico de que mi bisabuelo nació de algo, no nació de la cigüeña que vino de París. Volando con el huevo de París. No. Parece que hubo una bisabuela y un bisabuelo que tuvieron un tatarabuelo y una tatarabuela que hicieron nacer a mi bisabuelo. Es algo lógico. Pienso que es lógico, ¿no? Es más lógico que la cigüeña que viene de París. Entonces, las cosas que eso tienen que ver con lógica
son más elevadas que el sentimiento porque nos lleva un tramo de tiempo mucho más largo y no nos limita a nuestros sentidos. Y eso es una prueba de la realidad de tal cosa, es cosas lógicas. Yo pienso de que si yo me tiro de un abismo en 150 metros de altura, lógicamente me voy a morir. No hace falta de que me tire para probar el asunto. No hace falta, porque si no, termina la clase muy pronto. Pero sí necesito, tengo una lógica que me dice de que sí, si me tiro me mato. Esa es la segunda posibilidad. Uno de los más grandes representantes de la lógica moderna es Kant. Kant escribió bases muy importantes de la lógica moderna, pero él escribió también un libro, La crítica a la lógica moderna. La crítica a la lógica moderna. No sé si se traduce, pero pienso que sí. En una de las páginas de Kant, de ese libro, La crítica de la lógica moderna, dice cuáles las cosas que amenazan a la lógica moderna, que pueden ser que la lógica no es tan lógica. Entonces, hace una prueba. Pone una raya en la página y escribe, de un lado, el rabino David Shalem vive en Jerusalén. En la otra parte de la página dice, el rabino David Shalem vive en la ciudad de Curuzú, Cuatiá, en la provincia de Entre Ríos, en Buenos Aires. Fin del mundo, Curuzú, Cuatiá, ¿eh? ¿Ok? Ok. Entonces empieza así. Empieza con que el rabino David Shalem vive en Jerusalén y trae sus pruebas y deduce de manera lógica de conclusión, el rabino Shalem vive en Jerusalén. Después va al otro lado de la página y dice, bueno, ahora, ¿cómo puede ser? Quiero demostrar de que el rabino Shalem no vive en Jerusalén, más vive en un poblado que se llama Curuzú, Cuatiá, en la provincia de Entre Ríos, en el país de Argentina, en el continente sudamericano. Y hace tú unas pruebas así lógicas y llega a la conclusión, el rabino David Shalem vive en Curuzú, Cuatiá. Entonces dice Kant, termina el asunto y dice, esa es la prueba de que la lógica, uno puede usar la lógica de cierta manera o de otra manera. Y la lógica nos ayuda a entender el mundo, nos ayuda a entender las ciencias, pero lógica no es verdadera. Puede ser verdadera, puede ser que no. Si ustedes se piensan de que la gente, gente que hace cosas ilógicas es estúpida, ¿no? ¿Ustedes se piensan de que personas perversas no son lógicas? ¿Ustedes se pensaron de que Hitler, que es la carnificación del diablo, vamos a decir, no fue una persona lógica? Seguro que fue lógica. Tiene su lógica, no es mi lógica. No es la lógica de ustedes, pero tiene una especie de lógica, ¿entendido? Entonces, os dijimos, la primera forma de verificar algo es sentidos. La segunda es la lógica. Entonces empecé a pensar, digo, ok, lógica, ¿hay una lógica de que los Estados Unidos mande un satélite a Marte? Sí. Quieren demostrar a los rusos, quieren adelantar la NASA y quieren demás y demás y demás. Pero si yo ahora fuera presidente de Estados Unidos y tengo una posibilidad de hacer una película por $100 con arena roja y una especie de robot que está ahí en Marte sacando fotos con 4 ruedas, una especie de jeep chiquito en Marte, una especie de oscuridad, puedo hacer una muy buena película. $100 me sale. Y mandar un satélite a Marte que me sale un ojo de la cara. Teóricamente, ¿no me convendría hacer una película por $100? Lógicamente. Y ahorro dinero. Los rusos no van a saber. Nadie va a saber. Y por ahí lo haría. Pero entonces, ¿cuál es la tercera posibilidad de que una persona se dé cuenta de que ciertas cosas son verdad y no es mentira? ¿Por qué yo le creo a la NASA y no le creo al taxista en Río de Janeiro? Porque está el testimonio. ¿Ok? La gente de la NASA no es más inteligente que el taxista. Pero es gente muy seria. Y son centenas de personas que me dicen, Señor, llegamos a Marte. Le atestigo que llegamos a Marte. ¿Ok? Entonces yo le creo al testimonio. Entonces, si hay un testimonio de que hubo una entrega de la Torá
3 millones de personas escucharon a Dios y hubo la partida del Mar Rojo. Y esos 3 millones de personas, unas semanas antes, estuvieron ahí en el Mar Rojo. Entonces, es la prueba más factible y más verdadera de que cosas son verdaderas. Es decir, ¿cómo sé la verdad si una persona mató a otro uno? Por el testimonio de los testigos en el juicio. Y lo mató la persona. ¿Por qué? Porque testiguan de que esa persona mató. Y va a su castigo. ¿Por qué lo castigo? Anda a saber si es verdad. Y no. Hay testigos. Mientras los testigos no puedan probar de que mintieron, son testigos válidos. Y esa persona mató. ¿Entendido? Es decir, el testimonio es la prueba más importante que existe. Entonces, el testimonio de millones de personas son la más importante. Hay una pregunta. Disculpe el comentario, los correntinos se van a enojar. Curuzuco, estás Corrientes, disculpe. Disculpe a todos los correntinos. No es en Entre Ríos, Curuzuco, ya es en Corrientes. ¿Ok? Discúlpeme, la verdad, no me ofenda. Hay la capital de Corrientes, hay Corrientes y Chaco. Son 2 provincias en Argentina, en el norte de Argentina. Entonces había un chiste que decía, si no hay Corrientes, la capital de Chaco era Resistencia. Entonces había un chiste que decía, si no hay Corrientes, no hay Resistencia, porque no hay electricidad, la corriente eléctrica. ¿Entendido? Ok, volvemos. Ok. Entonces, ¿entendido el asunto? ¿Por qué creer a Abraham? Esta es una explicación. Hay muchas explicaciones que puedo explicar por qué sí hay que creer al Dios de Abraham. Aparte, históricamente. Es decir, el único pueblo que está 3.500 años dando vuelta por acá por este mundo y se cumplieron las profecías, también las buenas y también las malas, que fueron escritas hace 2.500 y 3.000 años y 3.500 años, ese pueblo de Israel. Entonces, el cumplimiento de las profecías es la prueba más factible de que Abraham tenía razón. ¿Entendido? ¿Entendido? Señora. ¿Dónde se fue esta? Daniela. Jamie. Entonces. ¿Entendido? Yo espero que entendido. Ok, entonces, cada pueblo necesita una especie de arreglo. Entonces, cada pueblo necesita lo que le falta. Para entender, la cultura cristiana, en su mayoría, es de dónde salió, dónde se desarrolló, no dónde salió, dónde se desarrolló, llegó a su máxima expansión, en qué lugar, ¿alguien sabe? Roma. Roma. En Roma y en lo que se llama el imperio germano. Ajá. ¿Grecia? ¿Dice? ¿Grecia? No. En Roma y lo que se llaman los imperios germanos. Que después se apropiaron de Roma, es decir, después conquistaron Roma, hicieron lo que se llama el imperio, el Santo Imperio Romano, que como dijeron los historiadores, no era un imperio, no era romano, era alemán, y seguro que no era santo. Nada que ver. El Santo Imperio Romano de Carlomagno, nada que ver, ni romano, ni imperio, ni santo. Pero como sea, ahí se expandió. Ahora, si ustedes saben historia, ¿quiénes son los más grandes asesinos de la historia? Los romanos y los alemanes. Los egipcios. Los más grandes asesinos de la historia mundial son los chinos. Los expertos en matar. Los nazis. No. Los mongoles. No. Los más grandes expertos en matar son los romanos y los alemanes. Siempre. Claro. Los cuidadores antes de que los germanos conquisten Alemania, los que cuidaban el Senado romano, ¿quiénes eran? Alemanes. ¿Por qué? Dice Cassius, uno de los historiadores romanos, dice que pusieron soldados alemanes de origen alemán a cuidar al Senado porque son un pueblo que no tiene piedad.
Nació sin piedad, sí, es cada uno con su problema. Entonces, esos pueblos del centro de Europa que conquistaban todo el mundo, sabido, y tenían una especie de tendencia a matar y tendencia a hacer daño, Claro. ¿qué es lo que Los les teutones. falta? Piedad, amor. Entonces, ellos adoptaron la religión cristiana, porque es una religión que habla de ¿qué? De amor y piedad y demás. Es lo que le falta, como dijimos. Estos que viven en la isla, no le falta fuego, quieren el fuego. Los que viven en el desierto les falta el agua, creen en el agua. Los que les falta piedad, adoptan una religión que les da la piedad que no tienen, que nunca tuvieron. ¿Entendido? Sin embargo, los países orientales, vienen a decir del centro de Oriente y demás, Turquía, Alemania, toda esta zona de acá, son gente que por ahí, por piedad, no les sobra. Tiene una mala piedad, pero tendencias de matar a millones de personas no existen. Pero con todo eso, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le falta? Justicia y extremidad. Entonces aceptaron la religión del Islam, que es nada que ver con piedad, nada que ver con si tienen piedad así entre ellos. Pero todo lo que no tiene nada que ver con el Islam, o tienen pena de muerte o más o menos. ¿Ok? Eso es decir, según el Islam, el mundo está dividido en dos. Dar al-Aslam y Dar al-Harb. La zona del Islam, Dar al-Aslam, y la zona de la destrucción. Si lo que hay que destruir. Según la religión musulmana, no hay que conquistar el mundo. Pero está prohibido que un musulmán viva bajo tutoría de un no musulmán. Es decir, yo me acuerdo cuando fui una vez a Caracas y vi ahí una mezquita. Le dije, la verdad, son estúpidos. ¿Por qué? Porque mientras no vivan bajo tutoría, el Islam no tiene que conquistar Venezuela. Pero según la regla alágica de los musulmanes, ningún musulmán puede vivir bajo tutoría no musulmana. Entonces tienen que teóricamente conquistar a Venezuela, o a Estados Unidos, o a lo que sea. No lo van a hacer porque no tienen fuerza, pero básicamente es lo que necesitan. ¿Ok? Entonces eso es lo que cada pueblo recibe. Como dijimos, al pueblo de Israel les falta unidad. Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dios es único, Dios es el único en el mundo. La unidad. Así cada lugar, una persona tiene que buscar qué es lo que la Torah le dice a él. Cada pueblo tiene que recibir algo. Pero básicamente, la base son los procesos de Noé. Básicamente es lo que... Y de eso hay que subir y aumentar. Cada uno subir y aumentar lo que necesita para arreglar su espíritu, su forma de vida, su sociedad, su país, su nación, su demás. ¿Entendido? Bueno. Entendido. Yes. ¿Okay? Los dejo y espero que tengan tenido provecho. Pueden ver en el sitio Centro Neogida Mundial. Mañana pueden ver esta clase del principio al final y las demás clases mías y de los demás rabinos y demás. Que podamos, tengamos la dignidad de que recibir la Torah cada uno lo que necesita para poder adelantar en nuestra vida particular y en nuestra vida nacional y el mundo entero. Y si Dios quiere, nos vemos el domingo, no el que viene, dentro de 2 semanas. Voy a hablar de otro tema. Les recomiendo estar en contacto con el Centro de Tecnología Mundial para recibir las invitaciones de las clases. ¿Ok? Les agradezco mucho su participación. ¿Hay alguna pregunta más? Hay 2 chats que dicen acá. Eres todo, joder, todo. Ok, muy bien. Okay. Rav, Sí. pregunto. Sí. Háblame, Nacho, ¿cómo está Rabino? Mal pero acostumbrado. ¿Va a ser algún shiur especial para Shavuot? Este es el especial para Shavuot. No.
Sí. Raf, Es especial que estamos hablando, de la entrega de la Torá. ¿Dónde estuvo usted en la última hora? ¿Estaba volando? Raf, una pregunta. Sí, escucho. Luis de México. Sí. Estamos hablando de la Torah escrita y de la Torah oral. Y también de Muchas la Torá de los referencias demás hablan pueblos. acerca de los demás pueblos, ok. Sí. Pero en algunas referencias de la Torah oral, eh, más bien llegan nada más a unos 100 o 200 años, bueno, creo que hasta el último maestro, no recuerdo cómo se llama, pero de Pirkei Avot, es lo más cercano en tiempo. Las referencias no hablan más que de maestros de, creo que es Samuel, el santo, Rabí, que fue el último de la asamblea, y de ahí en adelante habla lo que dijeron los sabios de Israel de bendita memoria, pero no hay referencias hacia atrás en la Torah oral, que La ahora Torá está oral escrita. sigue hasta el día de hoy. Hola. La Sí, Torá sí, oral sigue hasta el día de hoy. ok. Es- Pero la referencia más antigua es hasta el último Antígonos y atrás, creo, no recuerdo el último. para atrás. Ajá. Sí, para Llega atrás, hasta yendo para ahí, atrás, para atrás, para atrás. para atrás, Estamos para atrás, hablando para atrás. más o menos del año 300 antes de la era cristiana. Y ahí está hablando de Anshe Knesset Agdolá. La Knesset Agdolá viene a ser la participación del Congreso, del Gran Congreso que hicieron los alumnos de Ezra, del líder Ezra, que fue una especie de congresión de todos los sabios de Israel, 120, que ellos trataban todos los temas alágicos para, no nada más alágicos, de todo, de fe judía y demás, que se tenían que recibir alguna declaración de qué lado se hace o cómo se hace. ¿Entendido? La pregunta es, ¿por qué no hay referencias más antiguas Pata de esa flaca. parte de la Torah oral? Por ejemplo, no sé, David, No, Moisés. no. Nosotros, porque todo lo demás es oral, es escrita. Es decir, nosotros sabemos qué cosas decretó David, qué cosas decretó el rey Salomón, qué cosas decretó Shmuel, qué cosas decretó Yoshua. Pero ¿por qué lo sabemos? O porque están explícitas en el versículo, o porque así recibieron nuestros sabios oralmente, generación tras generación, que, ¿cómo se dice? Que así fue entregada la Torah oral. Es decir, la Torah oral fue codificada más o menos en el año 250 de la era cristiana, hay que entender. 200 Sí, sí. y pico, 230, algo así. ¿Por qué? Porque hace falta escribirla. Porque el pueblo de Israel se desparramó después de la destrucción del segundo templo y especialmente después del fracaso de la rebelión de Bar Kokhba y el esparramiento por todo el imperio romano. El pueblo de Israel llegó a fines del mundo. Se fue expulsado o tuvo que irse de fines del mundo. Hay que entender, el primer decreto antijudío en España fue dado en el año 333 de la era cristiana. Si ya en el año 333 había judíos que o eran descendientes de judíos que fueron vendidos como esclavos a la provincia de Hispania, o judíos que se fueron a vivir a España, tuvieron que irse de lugar en lugar por persecuciones y demás, y llegaron al fin del mundo conocido, España. Entonces se imaginan de que judíos de España, y judíos de Afganistán, que es el otro fin del mundo, y judíos de Alemania, y judíos de Yemen, es una expansión que es todo el mundo conocido en esa época. Entonces, para que esa gente pueda llegar a tener una especie de código común, una especie de forma de vida en común, hacía falta que la Torah oral sea escrita, porque si no, se olvidaba. Hay que entender. La gente no trabajaba 8 horas y después iba al country club y después iba un poco de masaje de espalda y después iba a hacer una compra al supermercado y después veía una película y después escuchaba alguna clase por Zoom del aburrido Rabino Shalem y después por ahí estudiaba algo y después no. La gente trabajaba 14 horas por día, no tenía dónde vivir, no tenía dónde comer, estaban perseguidos de manera religiosa, de manera económica, de todas las maneras. Entonces no había
posibilidad tanto de estudiar. Entonces se imaginan de que si aparte viene un estudio oral, no escrito, se olvidaba todo. Entonces hacía falta una opción, única opción era escribirlo para que no se olvide. Por eso se hizo una cosa que se transgrade la Torah, porque la Torah prohíbe escribir la Torah oral. Pero nuestros sabios recibieron de que en esa situación no había otra opción que transgredir la Torah para que quede la Torah, porque si no se olvidaba, que es mucho peor. Okay. Gracias, Raf. Entendido. Gracias. Entonces, si nos vemos, si Dios quiere, el domingo, dentro de 2 semanas, a las 9:30, hora de Israel, les agradezco que me escuchen y bueno, que la pasen bien, que tengamos Gracias. una buena fiesta. Hasta luego. Gracias. Shalom. Muchas gracias, Rab. Gracias, Raf. Gracias, Rap. Que esté bien. Gracias, no sé.